Una persona no se suicida de un día para otro, no toma la decisión de un día para otro. Estaba ahí un re muerto ahí y él normal y como que le hizo ¡tuc! Y dijo, no, yo de acá me salgo. Que ella no se sentía muy preparada. Me dice, porque mis últimos 2 años, fueron 2 años realmente. Me dice, mis últimos 2 años me la campechaneé y aprendimos a hacer trampas. No podemos comparar, por ejemplo, los niños o nosotros, los seres humanos acá en Estados Unidos versus Latinoamérica. Lo que sí quiero hablar es un punto muy, muy importante y muy delicado. Bueno, al final del día vamos a dar nuestro punto de vista, ¿no? Como gente normal que a lo mejor no sabemos tanto, pero sí tenemos un punto de vista que mucha gente se puede relacionar con De nosotros. una vez hay que decir que no somos expertos, ¿no? Hay que hacer el Claro, disclaimer. somos amigos hablando de las cosas que pasan a nuestro alrededor, cosas que pensamos y cosas que vivimos, hemos vivido. ¿no? Sí, que de alguna forma u otra nos conecta porque estamos ya muy abiertos y ya lo vemos también en internet y la gente ya en todas las redes sociales lo comparte también. Y está más cerca. Permitido. Está permitido, ¿no? Ya. Sí. O sea, nos damos permiso de hablar de eso. Sí. Antes no. Se puede decir que sí, antes estaba miedo Muy a lo tabú. mejor, Muy el que tabú. dirán. Creo que es algo también muy cultural, ¿no? Eso de que, ay, no Híjoles, quiero hablar entre de los eso. latinos hay muchos de estos de salud mental. Bueno, Y ¿de por qué eso vamos a pasan hablar? por eso pasan las cosas. Por eso pasan los accidentes. Por eso pasan, porque no nos informamos o nos da miedo a veces salir o nos da miedo pedir hasta ayuda. Yo pienso que todo lo que se hace en secreto sale mal. Por eso de repente tiendo a lo mejor a overshare, a compartir cosas que me hubiera quedado callada, pero siento que es más sano. Siento que es más sano poder... Esos secretos familiares del alcoholismo, de que tenía un tío, todo eso como que te va consumiendo y al final no es bueno. Siento que mejor hablarlo. Acuérdate que nada de lo que te ha pasado, por más negro que lo veas, no le ha pasado a alguien más. O sea, todo lo que piensas que es lo peor del mundo, alguien más lo ha hecho. No eres el primero ni el único. No estás solo y no eres la única persona que le afecta. Entonces, entre más uno nos podamos abrir y hablar como que si eso fuera, no normal, pero algo que te pasó, más te puede sanar, siento yo. Sí. ¿No? Y para darle un poquito de contexto a este siguiente tema, Ankur y yo conocemos un amigo muy cercano, alguien con quien compartimos muchas cosas, tenía problemas de alcohol, una persona que tomaba diario, donde creo que ya era demasiado, cada vez que lo veíamos estaba muy mal, hasta que una vez trató de suicidarse. Y entonces fue cuando dijimos, espérate, creo que el problema va más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces es donde yo iba, que a lo mejor está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Gente cercana, desde familiares hasta amigos, hasta tu vecino. Y es donde hasta yo tu hijo, tu hija, Sí. o sea, Súper gente cercano. súper cercana. Y estaba viendo antes, cuando estábamos preparando aquí los temas para el podcast, estás viendo que los pensamientos de suicidas incrementaron el 50%, especialmente en los teenagers, desde el 2019. ¿Qué pasó a finales del 2019? La pandemia. Uh-huh. Entonces, todo el 2020, todo el 2021, muchos niños, muchos adolescentes, perdieron muchas cosas. Ponte a pensar. Que tienes 16 años, 17, 18. ¿Qué estás en high school probablemente? Los amigos son tu vida. Los amigos. La socialización, las fiestas, todo eso. Sí, socializar. A lo mejor estás pensando en ser homecoming queen para las mujeres, o si eres hombre, estás jugando algún tipo de deporte, o estás pensando en hacer algo, o a lo mejor tu graduación, ¿no? Entonces esas cosas no las tienen. Prom. Yeah. Uh-huh. Y entonces supuestamente el CDC dice que incrementaron el 50%. Los pensamientos Sí, el suicidas. 50% es un chingo. Sí. O sea, si antes estaba mal, Es uno de dos. sí, una de 2 personas ha pensado en suicidarse. Amelia. Ay, no sé. Yo sé que uno quiere hablar de también lo que uno perdió, pero también me voy, no sé, mi mente quiere ir a lo que estabas diciendo del iPad, de que eso, para mí eso también incrementó, que los niños estén en los teléfonos, que los niños estén en la computadora, en los iPad, y como que las redes sociales para mí influyen mucho más que la pandemia, pero sí digo que muchas O se metieron en más redes sociales porque tenían más tiempo en Sí. la pandemia. Y sí, y es como decías vos TikTok anteriormente. blew up, ¿no? Se hizo TikTok en En la la pandemia. pandemia. Esa plataforma se hizo en la pandemia y como decís vos, Luis, de que
Perdí el thought, ¿ves? Mi ADD. Se me fue. No, Se los me fue. pensamientos suicidas y iPad. Te regreso. Hilito. De No sé, reversa, no. mami. Sí, No. O sea que todo eso estabas diciendo que Era algo que dijo Luis que quería comentar y se me fue no la era onda. tanto la pandemia, tú decías como que las redes sociales. Que estamos Sí, más yo cerca de pienso que sí. nosotros, que Ujú. puede causar entre medios que uno de dos personas Sí. ha tenido estos pensamientos. Sí. Oh, de las graduaciones. Ok. Yo digo eso de no poder atender a eventos sociales de la escuela, prom en high school, si estás en high school, prom, homecoming, las graduaciones, hacer toda la escuela virtual. Todo eso influye demasiado. Si tus papás trabajan, cómo funcionó eso en la casa. Dime cómo funcionó eso. O sea, si alguien se tenía que quedar porque la escuela ya era en casa. Entonces ya La se verdad, tenía que yo ni quedar la hijos mamá tengo. o el papá. Noelia. Yo porque siempre he estado trabajando desde casa, pero digo, ¿cómo Terrible. funciona eso? No, Elia, tú estabas Sí. tu hija estaba en la escuela. Tenía que tomar clases online con la cámara y tenías que tener media hora enfrente de la cámara. Era una corrida con la computadora por todos lados. O sea, no, era como que está bien que lo querían hacer, pero era imposible. O sea, O era algo sea, que ¿Qué no- era imposible? Cuento ahí, el poder llevarlo bien. Claro, o sea, era hacerlo por hacer, ¿no? Pero Sí. era imposible. No era lo mismo para los niños no estar en una clase. O sea, Presencial. claro, no estar con los compañeros, lo que implica ir a una escuela, el recreo, el sociabilizar. Por eso no aprendieron nada. Y si te vas, ellos no aprendieron de todo lo que... Nada. Nada. Ok, yo tengo una niña que se graduó en el 2020. ¿Ok? Se graduó de high school, de preparatoria. ¿Qué me dice ella? ¿Cómo le afectó? Bueno, se hicieron las personas más tramposas del mundo. ¿Ok? Encontraban la manera de a lo mejor estar dormidos, dibujarse los ojos que estaban abiertos. despiertos, o de poner una imagen frozen, congelada, para que la maestra pensara que estaban ahí en el Zoom, en la clase, Imagínate. y no estaban. A copiarse todos los assignments, todas las tareas. O sea, fue un desastre total. Y a mí me dice mi hija, que luego sí la aceptaron a una universidad, a University of Georgia, que es medio prestigio, o sea, es Ujú. difícil entrar, que ella no se sentía muy preparada. Me dice, porque mis últimos 2 años, fueron 2 años, realmente. Ujú. Me dice, mis últimos 2 años me la campechaneé y aprendimos a hacer trampas, aprendimos a pásame la tarea antes de, porque todo era online. Oye, pero regresando, eso es parte de qué perdieron. Sí. Sí, o sea, no estoy hablando del suicidio, ¿no? Pero ¿qué tal que sí hubo gente que, por ejemplo, en las graduaciones, híjoles, qué tema es, qué tema. En las graduaciones de uno de Gwinnett County, del condado de Gwinnett, que como 20 personas no, y las nombraron por suicidio. Ay, cabrón. O sea, por ejemplo, pasan los nombres y así un número qué exagerado, año a lo fue mejor. eso? Estamos hablando del año pasado o el Ay, güey. antepasado, de que ya nada más pasaban el nombre del joven que no se graduó por suicidio. Y entonces como que ya es un tema que los chicos, pues no que te debo decir de lo más normal, pero saben que a lo mejor uno de sus compañeritos pudiera, ya sea su hermanito o alguien, Pero, está afectado con eso. ¿sabes qué? Vos pensá una cosa. Es como contradictorio, ¿no? Porque cuando alguien se suicida no es una decisión que toma por una consecuencia. Es algo que viene de mucho tiempo atrás. ¿Tú crees? Claro. ¿O será impulsivo? No. No, porque vos para que una persona se suicide, no es que me dejó mi novio, me suicido. Hay atrás un montón de cosas. Entonces no es esta generación. O sea, no es... Lo que desencadena es la pandemia, pero no es el problema de la sociedad ahora. Eso viene de antes. Una persona no se suicida de un día para otro, no toma la decisión de un día para otro. Eso es algo que viene... Yo tengo una amiga que su hija, pobre, se suicidó con 15, ¿cuántos años? No, más grande, el año pasado. Ay, joder. Y es algo que viene como de arrastrando, ¿me entendés? O sea, entonces, eso es lo raro, que uno dice, bueno, no es algo que esté pasando ahora, que la pandemia lo que hace es el desencadenante de una situación... Como que lo último, el último, ¿cómo que le dicen? La that broke gota. the camel's back, la gota que derramó el vaso. Ujú. Sí, pero no, a lo que voy es, no hay una situación que digas, yo me suicido.
Si vos vas a la persona que toma la decisión o que quiso tomar la decisión, hay algo atrás, como hablabas hoy por hoy de esa persona, no es que ahora toma la decisión o en ese momento. Hay algo en su infancia, en su ADN o en el árbol, hay algo que lo trae, es como en tu... ¿En el árbol genealógico? En el árbol. Sí. Ujú. Ah. Siempre, si vas al árbol, alguien se suicidó, es como que tú Pero árbol traes... genealógico. Claro. Que me imagino un árbol y yo. No, ¿qué- no, el qué árbol onda con el genealógico. árbol. El árbol de Navidad. Come on. Si vas al árbol, encuentras la respuesta. Hablando de al- Christmas. El árbol Ve al árbol, por favor. Pero no mames. Ve, Oye. consulte con el árbol, por favor. Sí, no, Genealógico. y si elaboramos un poquito más en eso, porque como dije hace rato cuando empecé este tema, que conocemos a gente, bueno, nosotros, yo nunca, ahorita que nos están hablando, Ajá. está más Más cabrón. presente de lo Claro. que pensé, cabrón. Pero entonces, si nosotros vemos ese tipo de tendencias, ese behavior Ujú, en la gente, ujú. ¿qué hacemos? Yo creo que tiene que ver también con la depresión, como decíamos. Claro, no quieren vivir. Yo creo que empieza por ahí, termina en suicidio. En suicidio. Sí. Suicidio. Ajá. Y lo que yo he estado notando de esta generación, la generación Z, es que la depresión, así como está subiendo los pensamientos suicidios, la depresión también está subiendo. Es como que van ahí. Van de la mano. Van de la mano. Y otra vez vuelvo a las redes también. Ustedes Porque las nombraron- redes todo muestran perfecto. Entonces Yes. empieza a comparar mi El vida. la Porque comparación. no puede ser como la de... Que es gente que está presentando su mejor ¿Vos momento. sabés Yo voy qué? a poner mi mejor foto, Luis. Es O sea, que no las te voy a redes- mostrar la foto número 49 que salió de la chingada. Las redes Te voy a es un montar la juego... 50 que salió bonita. Claro. ¿Me explico? Entonces todo el mundo ¿Y la pone... modificas todavía? Sí, Photoshop. Pues yo trato de no tanto, Yo pero... también. Pero le sí. pongo más luz, haz de cuenta que le pongo más luz. Yo y ya. también. Pero... Es que las redes son un juego. ¿Sabes que las redes son un juego narcisista? Oh, yeah. Es un juego narcisista. O sea, vos pones... por eso, vos sabés que los cirujanos dicen que antes, por ejemplo, la gente iba a hacerse una cirugía estética y decía, yo quiero la nariz de Madonna, ponele. Y ahora van con los filtros y dice, yo quiero verme así como en el filtro. Ah, neta. ¿Sí? ¿Van con el filtro de ellos mismos? Claro, y me quiero ver así como, viste que te hace todo. Te hacen como caricatura. Claro, es que Yo es acabo de un- poner unas fotos mías así con Sí, mi te avatar. pasaste. Unas Sí, yo pinches creo se que subió las el redes carrito son esta. el ¿No te número... gustaron? Y Tan padres. obviamente Mira, la te voy a hacer- pandemia, como decías vos, la pandemia también influyó mucho. Y ustedes dieron ejemplo de situaciones donde hay recursos. Ujú. Pero ¿qué tal en las situaciones No, donde no hay muchos recursos? Ujú. Yo tenía mis primos en Argentina y eso que no tenían que compartir los 4 una computadora. Ujú. O ponerle los niños yo supe de situaciones acá en Estados Unidos que los mismos bus iban a las neighborhoods para darles Comida. lunch a los niños. Ujú. O sea, todas esas cositas, y queremos relacionar el suicidio y esto con la pandemia, lo podemos ir por ese lado. Yo personalmente pienso que son las redes, number one. Y maybe desde el 2019, la pandemia también, junto con la pandemia, fue... Más redes, más tiempo. Yo creo que sí tiene mucho que ver. Yo pienso que empezó con la pandemia y nos, ¿cómo se dice? Nos fuimos a las redes y fue como que parte de. Nos refugiamos. Pero si Instagram viene mucho más. Sí, pero Facebook... no es lo mismo, pero mira, regresa hace 2 años. Ujú. De la nada, todo cerrado. Yeah. De la nada, tu hija está en tu casa y tú tienes que... Quedarte, ¿Cuántas ser veces? maestra, Sí, la última vez ama de que- casa. La última vez que vos viste un Todo. ¿Vos viste? que hiciste Mira, un, ya se hizo un, uruguayo. un problema de matemáticas fue hace no sé cuántos años. Te Sí. toca aprender. todo. Tenés que hacer todo. ¿Cuánta Pero- gente no se divorció? Sí, Uy, pero, Porque no pero conocían- ¿sabes Sí. por qué? Pero la pandemia no fue el problema. O No, sea, no, el virus la no. pandemia sí. Ah, pero espera, déjame espera. terminar. Pará. La pandemia pandemia, Sí, 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 no. no. La No me pandemia rompas las mostró pelotas, no. lo peor de la sociedad. Sí. ¿Ok? O sea, no es el virus el problema. Lo que te hace el aislamiento es... Bueno, no es el único problema, pero No, fue no. un problemón. Claro. Fue el que lo sacó. Yo Con sé, trauma. pero a lo que yo voy es que lo que hizo el aislamiento es ponernos a prueba como humanidad. Que vos no crees que vos dependés de tantas cosas. Te Y das no cuenta cree- que depende de todo. De todo.
¿Entendés? A ver, ¿a Entonces, qué te refieres? Claro, fue como un Pon ponerte contexto. a prueba. Que Un tu ponerte felicidad a prueba. dependía en los restaurantes. Ay, es que yo no salgo a los restaurantes, ya O estoy vos deprimido. creías que tu imagen no era importante, pero nadie subía fotos de su imagen en toda la pandemia. Buscar en Facebook del 20 al 22 a ver si hay una foto de alguien Un selfie. sacando las uñas en el crucero. No hay nada. Estaba todo el mundo guardado. Entonces, a lo que voy no es que la pandemia no fue un problema, no. Es que no, haya sido la pandemia o haya sido, ¿sabes cómo es esto? Yo Es sí lo me tomé mismo. selfies. Bien narcisista, güey. ¿Cómo es? Gran Hermano. Es lo mismo. Big Brother. Es lo mismo. Y vos sabés los problemas que tiene la gente cuando sale de ahí. Tiene que ir a psicólogo. Yo conozco una en Argentina que se suicidó después que salió. Por ese aislamiento. Después de que salió, ¿qué? The Big Brother. Big Brother. El programa Ok. de Big Brother. 5 meses El aislado. aislamiento. Igual. es Ah, un o sea, ella trabajo salió psicológico. en el programa y luego se suicidó. Sí. Y ¿Ah, se también, suicidan los que van a Big Brother? No, no es que. No, Es el estamos aislamiento. relacionando una cosa con la otra. O sea, el problema Bueno, en no este es, caso sí. claro, el aislamiento, el estar solo. imagínate que en las cárceles, si te portas Igual. mal, eso que te hacen. ¿Te aíslan? Pero Pero por eso ellos terminan. Es muchos tortura, están- es tortura. Es lo peor Se que le puedes considera hacer a tortura. un ser altamente Sí. sociable como el ser humano, aislarlo. Es que lo uno peor que le necesita el puedes hacer. contacto humano. Yo también pienso que estamos hablando antes de tiempo en el sentido de también qué tanto nos ha afectado. Me encantaría ver los niños, imagínate los que nacieron en la pandemia. ¿Cómo van a ser ellos? Ellos no tuvieron, los bebitos, no tuvieron interacción humana por cuántos meses. O maybe el primer año, el segundo año, no tuvieron ninguna interacción humana. Bueno, sus papás. Van a ser re sus awkward. padres. Pero Eso hablando no es de otros bebés. interacción. Es como tus papás, obviamente, pero no conocieron, no interactaron con otros No niños, salieron, no- como que no lo sacaron en el carro Your social skills. a ver a otra gente. Eso es importante. Ah, bueno, aparte de su familia. pero te voy a decir algo. Y la Un gente que se experimento, cría en ¿no? el. Y la Sí. gente Me que encantaría se cría verlo. en El experimento. Démosle unos 5 añitos, ¿viste? Cuando Pero empiecen a ¿y ir a la escuela. Los niños que viven en el campo. Que no tenés vecinos. Que viven aislados. Pues sí son los raritos, ¿no? No, no, They're a little weird. no, pero en serio, no. Son los que le pero gustan a la no vas a un parque de diversión. ¿Qué me sabes? ¿Qué me Acá conoces? porque vos estás acostumbrados. Mira, hay una psicóloga chilena que decía, los padres nos hemos convertido en los guías turísticos de nuestros hijos. Todos Total, los ¿eh? fines de Soy la semana primera tiene que guía haber un turística plan. de mis hijas. Si no van al Ajá, parque, si no ajá, van acá, ajá. si hay que No, ir al sí, cine, sí, que- total, Los total. niños Les organiza en el- sus... Sí, claro. Ahí te voy a llegar acá. Pero lo hago por mí, ¿eh? Yo ya me di cuenta. Lo hago Ok. yo para Son tus yo no necesidades. aburrir. Volvemos, sí, lo mismo. O sea, claro, Pinche porque vos Vero necesitas... egoísta. Claro, pero es que es eso. Tienes que ser real, ¿no? Al final de cuentas, para diagnosticarte. Tienes Hacer que una ser madre. autoanálisis. Tienes que ser madre. primero. Solo soy, las Ponte estoy los lentes. llevando, A ver, las ponte quería los llevar lentes. al... Vamos a ponerle los Pero lentes, ahí- ponte los otros. Sí, eso. Ya. Cambiamos. Subió Eso. mi chi. IQ. Ya, Por Dios. sí, Ya. eso. Hablando del problema de suicidios en adolescentes, ahí es donde vamos. Un niño que está todo el tiempo entretenido, donde siempre hay un plan, donde siempre hay vacaciones y parques y lugares, no tiene creatividad, no sabe estar solo, no puede crear, no puede jugar solo, siempre necesita de gente. Claro. Entonces, ese es el problema. A mí me mandan a la chinga. Mamá, está aburrida. Encuentra algo que hacer. Claro. O sea, a mi mamá le Solo. importaba un pito Sí. si yo estaba aburrida. Sí, Y también- no te sacaba, bueno, ok, vamos al Cirque Y yo du Soleil. ahora vamos O sea, a no. ir Y al también Fox es Theater en a ver a regiones. Anastasia, porque es un, o sea, cualquier cosa te inventas. ¿Y por qué lo haces ahora y antes, ¿Cómo que por qué lo hago ahora y antes? ¿Cómo? digamos, antes que tu madre no lo hacía Porque le y valía estu- madres mi mamá. y entonces no eras feliz? No, era súper feliz. Y Mamá me entonces, ¿por qué aburría de chingados repente. ahora te sientes con la obligación de hacerlo? No siento la obligación. Ya me di cuenta yo que es para no aburrirme yo. Yo ya Ella me di lo hace cuenta. por ella. Yo ya me di cuenta que si me las voy a llevar a un viaje así Dice, chingón. yo nunca me llevaron a ver a, no sé, The Cracker, no sé oh, qué chingados. whatever. No, nunca me llevaron a ningún teatro a ver ningún musical, ¿ok? Les valía. Nunca fui a Disney. No fueron Voy a mi- ir. Voy apenas- a llevar a mis hijos de por... Apenas iban al recital de jazz que. Ay, o sea, tengo hijos, apenas ¿quieren iban- ir? Exacto. No, pues vamos. Toda una generación criado en Latinoamérica, si tenías un poquito de medios, fuiste criado por la nana y por la muchacha. O sea, tu mamá estaba en otro plan.
Bueno, la mía sí me creo. No, a mí Ah, también. pues A mí bien también, chido. también. Sí, Pero hay tuviste- una generación, qué padre, pero hay una generación en donde fuiste criado por los nanas porque pues es lo que había en 1980, en 1970 y bueno, no voy a hablar de mis abandonment issues, luego hablamos de eso. Sos te abandonaron Otro cuando tema. estabas chiquita. Ya estamos entendiendo, ¿viste? Otro tema. ¿Tienes algo que decirle a tu madre ahorita? Vero? No, pues ya, eso ya está platicado. Ya platicaste Y también con uno, eso va también a las diferentes regiones. Poner tu estadística, ¿era de acá de Estados Unidos? él. Sí. No podemos comparar, por ejemplo, los niños o nosotros, los seres humanos acá en Estados Unidos versus Latinoamérica, versus en Europa. Son totalmente distintos estilos de vida. ¿Ok? Acá uno vive una vida totalmente diferente que, por ejemplo, cuando voy a Argentina. La codependence. La ¿sí? codependencia. Que tenemos acá a las cosas materiales es totalmente diferente que en Argentina. Yo puedo hablar como argentina en Argentina. No sé, vos como mexicana, vos como uruguaya. También eso influye Yo soy mucho. Acá un mexicana, niño pero- sí está todo el día en el teléfono. Maybe en Argentina están más afuera, jugando más en el patio, no sé, o dibujando. Acá uno está o en el restaurante o como La buena distraído, no vida, sé. la buena vida. Ujú. Hashtag. Hashtag. Pero no, yo fui a la creo Argentina que es hace más- poco y sí sintieron la pandemia. Ujú. Sí la sintieron. Lo que Entonces, pasa yo es creo que, no te todo el olvides mundo que se pero en sintió igual. Argentina los encerraron. Si acá vos estabas encerrado, Argentina tuvo 2 años que no te podías mover de tu casa Sí, es ni verdad. salía al patio. Es O sea, verdad. lo de Argentina fue terrible. O sea, nada que ver a lo Y en que Canadá vivimos también. nosotros acá. Sí, Mm, sí, es verdad. Sobre no. todo en ciertos estados, no quiero hablar mucho de política, Bueno, pero sí. todo el mundo sabe que los estados republicanos, la pandemia se sintió muy diferente Sí, a sí. los A ver, estados ¿cómo? demócratas. Empezando acá ¿Cómo? por Sí. Georgia. Ay, Luis, ¿es en serio? No, para la gente que no sabe. que- Bueno, que a Ok, lo para la mejor- gente que nos ve de otros lados, no de Estados Unidos, porque todo el mundo de Estados Unidos sabe, la gente que nos ve de otros lados, el republicano no creía en la pandemia. O sea, la economía era primero y tú tenías que ir y hacer y salir y no afectar el dinero, ¿no? El demócrata se concentró en las vacunas. Es más, ¿cuántas campañas antivacunas de todos los republicanos? Entonces, si tu estado, por ejemplo, Georgia, ahorita ya cambió, Georgia ya es demócrata, pero antes era republicano. Nosotros fuimos uno de los Entonces- primeros estados que abrió al público. Ajá, los restaurantes. Yo, la verdad, la pandemia, si tú me preguntas a mí, Verónica, ¿cómo la viví campechaneando. O sea, A ver, explica qué es que ustedes saben qué es campacheneando. ¿qué es? Campeche es un estado de México en donde yo me imagino que se la pasan muy bien, porque todo el mundo dice que campechaneamos. O sea, te la pasaste cool, ¿no? Bohemio. Como que tranquilo. ¿No sabes esa expresión? Yo sí, pero para ellas que no Ok, entienden. Campeche es un estado de México bohemio, ¿no? Donde te imaginas los mariscos, la guitarra, el aire libre, campechaneando. ok. Ok, entonces aquí yo en Georgia, la verdad, si tú querías, tú podías salir. Sí, ¿Sí o no? acá era libre. O sea, Acá era libre. Estaba cerrado algunos lugares, pero vos Pero podías te las salir. ingeniabas Sí, para ir a sí, los sí. lugares que estaba No la abierto. sufrimos nosotros No aquí la como- sufrimos porque éramos un estado republicano. Ujú. Y porque estamos en un país que tiene muchos recursos, porque acá las máscaras, al Pero principio Nueva no. York o ciertos Ay, no, estados Nueva York que es son terrible. demócratas, Ya. tradicionalmente, ahí sí le ponían el respeto a la pandemia y ahora sí no salías porque no salías. Mm. Y no había manera. Sí. Entonces, o sea, aquí se vivió una pandemia muy diferente dependiendo en qué estado tú vivías. Sí, sí, sí. Es verdad. Totalmente. Y en Latinoamérica sí estuvo más fuerte las Las restricciones, sí, claro. Sí, en México. En Argentina no. Hasta- En Uruguay no. ¿No hubo restricciones? No, Uruguay Mueras nunca el que cerró. se tenga que morir. Nunca cerró, vacunaron rápido, fueron uno de los más rápidos de Sí, todo son Sudamérica. republicanos allá. Nosotros somos, no, o sea, no. Pero No, vacunaron. el vacunaron republicano no rápido, creía rápido. en la Sí, vacunación. vacunaron rápido, o sea. no. ¿Cuáles pusieron la Pfizer. rusa? Pfizer. Mm-mm. La La Pfizer. buena. Sí. La Ah, mera bueno. mera. Oye, ¿A ti te y- pusieron el chip? A ti no, ¿eh? A No. mí sí. A mí me... ¿Tú traes el chip? Es ¿Y que yo tú? quería viajar. Amel, ¿Qué? ¿Tú traes el ¿Qué chip? chip? O sea, la vacuna, que se supone Ah. que traía chip. Se supone que la vacuna No te sé, yo ponía tengo el chip. dos vacunas y chips. como estaba trabajando para la policía de Atlanta, fui una de las primeras en vacunar. Es que ella era Como, criminal justice. ok. Y todo. Esencial, ¿no? Sí, ya, era como trabajadora, essential worker. So, a mí me vacunaron junto a los policías también.
pero no sé, es un privilegio, yo pienso, porque hay países Oye, que... espérame, Amelia, estamos hablando en el carro. Ajá. Y uno de los temas, bueno, no sé si platicamos del suicidio como No, te dale. hubiera gustado, pero uno de los temas del día de hoy de salud mental es la ansiedad. Oh. Y me estaba comentando, Amelia, que entre los policías y las personas que trabajan en el sistema criminal, una ansiedad, o sea, en el sentido de que hemos visto mucha brutalidad policíaca. ¿Ok? Hemos visto que cuando Buen los punto. policías matan a... Y Pero- más en la pandemia, pero todo el más quilombo en la que pandemia, teníamos. todo el quilombo que se armó, toda la problemática en la pandemia de las marchas y todo eso. Y dice Amelia que ella conoce bien, porque dice que el estado de ansiedad, ella misma dejó su trabajo por la ansiedad que vivía. Y dice que los policías deben trabajar 10 años máximo. Es que Nada los- de que te voy a dar un pero premio los porque policías estuviste se 20 años. jubilan O sea, la a los chingada que 40. estuviste 20 años. Porque quiere decir que tu ¿No? ansiedad estaba aquí. Bueno, A ver, platícalo. elabora ahí. Platícalo. Ay, platícalo. esto se siente como terapia, pero lo bueno que ya fui a terapia, ¿no? No, platícanos por qué dejaste tu trabajo, qué piensas de la ansiedad y y el sistema de criminal. Bueno, para empezar, ponerle la justicia criminal es más, se trata más de lidiar con lo peor de la humanidad, se puede decir. Específicamente los policías, yo trabajaba más con detectives y no sé, uno siempre está lidiando con cosas malas, feas, negativas. O sea, no había lo más positivo, ponerle, no sé, arrestar a alguien. Eso no es positivo. Era un buen día. Era un buen día, ajá. Porque trabajé en la corte también y trabajé en En los tribunales. en los ajá, tribunales, no sé. y también en el Criminal Investigation Division, también en SVU, Special Victims Unit, que es como violaciones, cosas así bien feas. Y no sé, yo al principio, en el 2019, cuando empecé, yo iba a terapia, empecé terapia más personal. Y mi terapista me preguntó a mí, ¿cómo haces? Porque me estás diciendo de tu trabajo y suena heavy. ¿Cómo haces para dejar el trabajo en el trabajo y, estar bien? ¿Cómo lidias con tu trabajo? Le dije yo, no me afecta. Digo, no me afecta. Yo dejo el trabajo en el trabajo y estoy en mi casa normal. 2019, después pegó el 2020. Encerrados en la casa. Ya me tuve que traer el trabajo a la casa. Ya tenía todos los casos re negativos ahí en mi casa. Y ahí es donde empecé a sentir que no podía separar. No solo eso, estábamos con las marchas, todos los problemas sociales. Y ahí sí me empezó a afectar, me empezó a entrar la ansiedad. Yo estuve 2 años ahí y volvimos otra vez al trabajo. Todo eso pasó en esos 2 años y yo empecé a sentir, ya me está afectando. Nunca tuve ansiedad, me empezó a dar ansiedad. ¿Cómo lo sentí? Fui a tomar un smoothie con mi novio, casual, total. Era en West End, una área media fea acá en Atlanta. Y vi unos muchachos ahí. Mi mente instantáneamente dijo crimen. Crimen, porque yo leo crimen todos los días. En estas situaciones, o alguien apuñaló a alguien o cosas así. Me dio un ataque de pánico por primera vez en mi vida. Wow. Dije yo, wow, me puse a llorar y digo, ¿por qué me trajiste acá? No quiero bajarme. No me quiero bajar. Y después como que reaccioné y dije, wait a minute. Yo no puedo dejar que mi trabajo, la ansiedad y este momento deje que no vaya a tomarme un smoothie. Y dije, bueno, me sequé las lágrimas, me bajé y dije, no, yo voy a ir. No me pasó nada. O sea, era una área día regular, normal. un día normal. Fui y agarré mi smoothie total. Ahí me pegó. Dije yo, wow, ahí sí me está afectando el trabajo. Y yo tenía conversaciones total así normales con policías, detectives de homicidio, y ellos se reían de las cosas y me decían, sorry that lo es en inglés, pero me decían, sorry that we joke about this, but we try to como que levantar un poquito el ánimo acá. Lamentamos que estamos haciendo ligera esta situación, ¿no? Que nos estamos riendo de esto. Y yo decía, sí, le digo, sí, no, el problema es que yo me rehúso a tratar estas cosas como normales porque no son normales. Pero ¿sabes por qué ellos lo hacen? Porque si no, no podrían trabajar de eso. Sí, sí, O sea, están re traumados. Es como la gente que trabaja, en las emergencias. Si vos estás todo el tiempo pensando lo horrible que es, no podés trabajar. Entonces, lo Te que hacen paraliza, es te mentalizarse, paraliza. como tomarlo como es como tomar el lado
no sé, bueno de las gracioso cosas. o aceptarlo diferente para poder normalizarlo y que sea un trabajo. Si no, un médico no podría operar a una persona cuando se muere porque sería un trauma terrible y irte Sí. a tu casa sería terrible. Entonces tenés que hacerlo. Por Sí. eso hay gente que, bueno, que hay gente que puede Normalizarlo. hacerlo. Lo Yo me están ponía a normalizando. pensar y Claro. decía, imagínate la gente que trabaja en los hospitales durante la pandemia. Hubo Imagínate lo que una están película, lidiando ¿vieron la ellos. película? Una película de un hospital en Nueva Orleans que salió, de qué hicieron las enfermeras con la pandemia, que los fueron a todos inyectando poco a poquito, que fue No. como eutanasia. ¿No viste esa película? Muy buena. Ay, no. Este, Pero bueno, y creo que fue, no, espérame, creo que fue actually en la vida real. ¿Ah, sí? Porque es que le Ah. metieron a mucha, no, perdón. El punto equivoqué. es No que fue en es la un pandemia, re fue trauma. en Sí, el, vale. en el huracán de, Oye, de Katrina. pásanos tu playlist ahí de películas para la siguiente que Fue en el vengas, huracán de verlas y Katrina. ya, Ya estamos todos podemos de hacer acuerdo. la referencia Te de digo que, una cosa, esa. espérame. Te digo una cosa. A mí lo que me llamó la atención de lo que dijo Amelia es que ella piensa que, por ejemplo, un policía no puede trabajar más de ciertos años. 40 Sí. años, se jubilan a los Imagina- 40. No, pero ella dice que no más de 10. Ajá. Porque entonces ya los traumas te superan tu Depende, habilidad de depende, poder ¿no? lidiar. ¿Y por qué vemos esa brutalidad policíaca que de repente decimos, ¿de dónde salió esto? Sí. No, ¿Qué yo- tanto es yo creo salud que eso es mental? diferente. ¿Qué tanto No. es salud mental No, del policía? No, yo creo que eso es una persona que es violenta, Sí. busca una profesión que pueda desempeñar la violencia como hay en los, por ejemplo, los seguridad de las discotecas. Mucha gente que le gusta pelear busca esas posiciones para poder violentar y sacarse todo eso. Puede ser, Noelia, Sí pero y ¿qué no, tanto te no. impacta el trauma diario? ¿Cuántas veces de- no hemos... Mira, yo sí he conocido a alguien que quería portar un arma Porque quería. porque quería... Y se A metió a huevo. una pinche academia. A huevo. O sea, ese vato era violento desde que lo conozco. Claro. Sí. Y sigue siendo. Buscan esos Pero- trabajos. Y es se lo que siente con dice ese Noelia. poder de poder decir, a ver, ¿qué onda? Y- Pero te cambia, te cambia. Hay muchos detectives que se salían de homicidio, por ejemplo, se salían de homicidio y iban a hacer trabajo regular, ponerle otra división, por lo mismo de lo traumático que era estar trabajando en homicidio, porque decían que, por ejemplo, a veces estaban los cuerpos ahí tirados y ellos hablando normalmente. Es que tenés que... Y un detective me dijo a mí personalmente que dijo que él notó que dijo, acá ya me tengo que ir. Porque él como que vio que estaba ahí un re muerto ahí y él normal y como que le hizo tuc. Y dijo, no, yo de acá me salgo. Y yo no sé, yo sé que todo el mundo es diferente, tolera cosas diferentes, pero lo que me caga, a mí no puedo decir otra palabra mejor, es que en el sistema judicial o policíaco, mientras más largo estés en el servicio, mejor tu pensión, mejor esto, mejor la jubilación. Y yo digo, dang, a mí me afectó en 2 años, por ejemplo. Imagínate, hay detectives que están 20, 30, es más, 40 años, decías vos. A los 40 años, recién ahí te puedes jubilar con una rejubilación. Y digo yo, ¿cómo? ¿Cómo si con lo que están lidiando a diario, yo lidiaba con la mitad de lo que ellos lidian? Porque ellos salen afuera a encontrarse con todo esto. Yo leía los reportes. Yo me hacía todo acá en la cabeza. Ellos salían, le ponían cara a lo que pasó, le ponían todo, un criminal, una Conocían a víctima, las todo. víctimas ahí. Yo hablaba con las víctimas por teléfono. Ellos van y las conocen. No sé, no lo... Pero igual hay lo que dice Noelia. Quizá los que se quedan y... Ay, no. But Voy a decir not algo really, muy, porque- muy Dilo, mal. dilo. Voy a decir algo muy, muy malo y obviamente no conozco el tema y es ignorancia, ¿ok? Pero ¿qué tal que los que se quedan es porque, como dice ella, tienen una predisposición a las cosas así Mira, medio... yo conozco medio gente que dark. trabaja, por ejemplo, ha No sé, trabajado porque, en una porque ¿qué hiciste funeraria. tú? ¿Qué hiciste tú? Te saliste. Pero Pero necesitamos esa gente. Al mismo tiempo, Yes. si And no lo that's what hacen they think. ellos, ¿quién lo Alguien lo hace? tiene que hacer. Pero- Porque si yo soy muy normal y me afecto y me estreso, me salgo. Pero vos pensás que hay gente que maquilla muertos y la gente que hace autopsias. Y no, vos te- pero no es una Pero vos te- violencia. no. Es como lo puedes ver como que le estoy haciendo un No, favor. Se el está que viendo hace bonito. una autopsia, el que hace ella una tiene un autopsia- punto. Yo no podía
ver un muerto y dice, ya vamos a maquillar a Sí. este. Y así pones tus headphones Sí y es andas un como punto, si nada. pero no No es normal. pero no viste la violencia, o sea, ya viste el after. No viste importa. como un A veces te policía. llega. Es un la mayoría, muerto. pero la Pero mayoría, imagínate. pero todos morimos. No, Es pero normal. la Es gente que natural. hace una autopsia encuentra un cadáver que está... Ah, bueno. ¿Cuántos Pues, muertos quién has visto sabe en tu cómo lo vida? encuentra, ¿verdad? Imagínate. ¿Cómo lo ¿Muertos he encuentra? visto? No, ninguno. Entonces no es normal que los veas. Que nos muramos, que todos nos vamos a morir, sí. Sí. Sí, pero una Pero profesión. no es normal ver a Trabajar un muerto con en la un- calle o... Ya. No. Te digo porque Pero ellos no una los vez... ven. Yo estuve una vez cuando alguien se murió, estuve ahí. Yo una vez me tocó ver en México, en Guadalajara, lamentablemente, a alguien que estaba colgado. Mm. ¿En un puente o qué? Sí. ¿Sabes lo que yo sentí por primera vez en mi vida? Imagínate. Me dio miedo. ¿Terror? Miedo. Fue horrible. Eran las 7:30 de la mañana, algo así. Me dio un miedo Ay, no. que hasta la fecha todavía... Entonces Lo recuerdo. no es... Por eso, Luis, imagínate, a eso voy. Imagínate, vos viste ese cuerpo. Ujú. Imagínate los Pero detectives y están todo ellos que preparados, responden. Están preparados. Obvio, van a la academia, pero la academia... No, pero no solamente en la academia, están preparados mentalmente. O sea, vos tenés que Ellos tener- Barely. Mm. Barely. ¿Por qué te crees que tenemos todos esos accidentes que tenemos Bueno. con los policías hoy en día en Estados Unidos? Están preparados, pero a veces ¿A qué punto? la misma ansiedad, volvemos a la ansiedad, el trauma que te deja, lo que y a diario ellos responden a crímenes diario. A niños, Diario. a cosas con que esa dices- ansiedad acá arriba, Bueno, diario. pero eso es como los Diario. veteranos de guerra. Todos El los, PTSD. todos los El PTSD. veteranos El vienen... PTSD. El ellos PTSD vienen- es un desorden mental Claro, también. totalmente enfermos y vos estuviste en un lugar donde perdiste compañero. ¿Vos sabés lo que es estar en una guerra y venir al mundo así como que nada Como que pasara? así que aquí todo Pero vos está sabés bien. que, mi padre hizo la marina en Uruguay, ¿no? Espérame, Uruguay y Argentina tuvieron una generación no hace mucho, muy Sí, militar, sí. donde hubo mucha tortura, La hubo mucho dictadura. la dictadura militar. Sí. Y entonces hubo mucha, yo conozco a gente que eran los jóvenes Sí, de los rebeldes. 80, de los 90. Sí, claro, los que se iban y que los torturaron, o sea, cosas. Está, pero... Y tienen un PTSD. Conozco a alguien, ujú. o sea, que yo la veo hasta el día de hoy y digo, es muy linda, pero esta chava no es normal. Ok, pero Y déjame- ella la torturaron. Eso es régimen, sí, ella viene de la son Argentina. excluidos, como exiliados, ¿no? Políticos, escapan. No, pero la de- torturaron. Sí. Sí, bueno, es un gran tema. Ujú. Otro Político, tema. entrar en un lugar que va a estar Muy un poco oscuro, complicado. muy oscuro. Sí. Pero hablando de, por ejemplo, mi padre que hizo la marina, que es como el army, ¿no? Entonces yo le decía, pero qué horror eso, porque estás en una celda, por ejemplo, te meten preso porque, ¿cómo está el agua? No, más, ok, preso, ¿no? Entonces vos decís, qué horror, y te daban de comer así, te mojaban la celda a las 5 de la mañana ahí a levantarse, le digo, ¿vos por qué hiciste eso? Entonces me dice, bueno, vos lo que hacen es prepararte Para lo que viene. vos no te podés poner a llorar en una guerra. Vos tenés que ser fuerte, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, te enseñan, Sí. aprendés, estudiás y son quieras o no, gran problema de la sociedad hoy por hoy es que los adolescentes tienen mucho tiempo en esto. Porque ellos ¿En esto qué? El celular. En el celular. porque ellos estaban y ahí había aislamiento y no era negativo. Aprendían, se educaban, las cosas eran prácticas. O sea, por ejemplo, mi padre me decía, no es como ahora que vas y te hablan de, no sé, de biología y nunca ves un cuerpo, ¿no? Te dibujan cosas. Él trabajaba en las cosas como físicas, ¿no? Te traía un motor, hay que hacer esto, aquello. Y los mejores ingenieros y mecánicos salían de eso. O sea, la enseñanza era un poco de disciplina y aprendizaje, ¿no? Y te preparaban para los momentos difíciles, ¿no? Era otra generación. Estamos hablando de los ¿qué? 80. Sí, pero No, en el los Army, 70. Fuerzas Ojalá que ya Armadas, no- todo. Mira, yo ese pienso es que el- ojalá ya no haya guerras. Pero Esa esa es la verdad. meta en el Army, eso es que te tiran, o sea, te bajan toda la autoestima acá abajo. Y te vuelven a reconstruir. hasta para poder reconstruirte, para tener ese espíritu a su militar. manera, reconstruirse a la manera militar. Mi papá también estuvo en las Fuerzas Armadas durante las Malvinas. Todo eso. ¿El señor todavía llora
de esa situación también fue traumática para el país, pero también me cuenta cosas horroríficas que le hacían hacer. Y yo, papi, ¿vos te querías quedar ahí? Le digo yo, like, what the-? Pero es porque también es todo psicológico, igual que los policías, vamos otra vez, con los detectives y todo eso. Les hacen creer que, por ejemplo, es un gran si servicio. no lo hacen ellos, ¿quién lo va a más? hacer? Sí. Y muchos de ellos, no estoy hablando mal porque la verdad, mil respeto. Yo sé que hay gente mala como hay gente buena en todos lados, en todas profesiones. Muchos de ellos siguen haciendo eso por lo mismo. Porque es como que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Y sí protegen a mucha gente, todo, pero lo que vamos con esto es que la ansiedad, yo digo, no puede ser normal que digamos, no, tenés que estar en servicio 40 años para poder jubilarte. Es como que el trauma y todo lo que uno lidia con eso para poder tener una jubilación como la gente, ¿por qué no lo bajamos a 10 años? 15 máximo, yo pienso. Por con el lo que nivel yo por vi. el nivel de ansiedad y el nivel de estrés. Yes, absolutamente. Oye, gente, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Faltó bastante. Ojalá que podamos hacer este podcast de nuevo. Le damos las gracias a toda la gente que nos escucha en Spotify. Pues más bien que la ¿verdad? gente nos diga, ¿no? Sí, que nos... Cuando Sí. subas todo, por favor, dinos si te gustan los temas o si quieres algo más ligero. Sí. Hay para todo, ¿no? O sea, siempre, Ujú. como todo en la vida. Bueno, Noelia, Amelia, Vero, gracias por estar aquí. Más AM, Más allá de Marte, el podcast. Nos vemos la siguiente semana. Eso. Ah.